2, 3, grabando. Perfecto. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy es algo que a mí me ayudó y me está ayudando mucho, que es una estadística. Yo opero con order flow y también con velas japonesas. Ya hay 2 videos en los cuales cuento cuál es mi operativa. Entonces no voy a ver mucho hoy de order flow. Capaz algún concepto menor, pero no está orientado a order flow esta presentación. Lo que quiero mostrar es qué es lo que me dio a mí mucha seguridad en mi método y qué es lo que me sirvió para optimizar mi método y maximizar la rentabilidad del método, ¿no? Que es algo que aplica, está armado para mi método, pero puede ser, digamos, adaptado al método de cada uno. Es decir, no necesariamente hay que operar como opero yo para tener una herramienta como la que voy a mostrar ahora, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco qué es lo que voy a mostrar, explico brevemente cuál es mi método. Yo opero con velas japonesas y con order flow. Ahora están viendo velas japonesas, ¿no? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Está muy Ok. bien. Voy a mostrar, yo uso 2 pantallas. Esa es una pantalla. Y voy a mostrar la otra. Voy a mostrar la segunda pantalla, que es la que están viendo ahora. A ver, díganme si se ve. Sí, se ve. O sea, tengo una pantalla en la cual tengo básicamente las 2 cintas, order flow, delta y DOM. Y en otra pantalla tengo velas japonesas, ¿no? Vuelvo a la pantalla de velas japonesas. Yo básicamente busco un patrón en velas japonesas y una vez que el patrón lo encuentro, ya la operativa la hago más sobre order flow, ¿no? También tengo algunos patrones en order flow, pero esta estadística la armé sobre mi patrón principal. Tengo un patrón principal que es el 80% más o menos de mis entradas, que el disparador lo veo en velas japonesas, y después tengo algunas entradas propias de order flow, pero ya hay otros videos en los cuales hablo de eso, ¿no? Entonces, ahora voy a explicar esa estadística que aplica para mi patrón clásico, para mi entrada clásica. A ver, un momento, está sonando acá un teléfono. Estoy apagando. Bueno. A ver, no puedo apagarlo. Ahí está. Bien, entonces explicaba que el 80% de mis entradas obedecen a un patrón clásico que es precio y volumen, y lo veo en velas japonesas. Entonces, ¿en qué consiste? Yo uso un indicador de volumen, que lo tengo acá abajo, en el cual yo configuro un valor a partir del cual para mí es un volumen relevante. Entonces, cuando ese volumen relevante en un minuto supera un valor determinado, en este caso son 8.500 contratos, acá hay una línea verde, no sé si la ven, pero hay una línea verde que me marca cuando el volumen supera un valor configurable, que yo lo configuré en 8.500 contratos, y para velas japonesas de un minuto. Entonces, cuando ocurre ese volumen, a mí me indica que hay presencia de mano profesional, ¿no? Entonces, la mano profesional es la que a mí, según mi método, es la que mueve, digamos, ya sabemos que sin volumen también se mueve el precio, pero mi método responde a estos volúmenes. ¿Por qué? Porque es donde yo encuentro mayor probabilidad de que mi método se cumpla, ¿no? Por lo tanto, cuando yo veo un volumen que supera este valor, paro las orejas y ahí decido si entro o no entro. Pero si no ocurre nada por encima de este valor, yo no hago nada. Es decir, en este momento, por ejemplo, acá
en esta parte, en este de 10:35 a 11:15 o a 11:17, yo no hago nada, no miro. Ni siquiera miro, dejo puestas unas alarmas y me voy. Y si suena alguna alarma, porque acá tengo una alarma cuando el volumen supera este valor, ahí decido si entro o no entro. Entonces, ¿qué es lo que básicamente consiste el método? Es, si hay un volumen, esperar el retroceso, que se consuma el retroceso y entrar a favor de esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, hoy tuve 3 entradas, voy a mostrarlas. Tuve una primera entrada acá, ¿por qué? Porque yo vi un volumen que movió el precio hacia abajo, esperé el retroceso y ahí entré. Retrocedió un poco más, pero acorde a esta intención de que el mercado baje, retomó la tendencia y ahí llegué a mi primer target y mi segundo target. Ahí hay un target, ahí hay otro target. Yo entro siempre con 3 contratos. Ahora voy a explicar un poco más eso. Después volví a tener otro aviso acá, entonces volví a entrar acá. De nuevo retrocedió y retomó la tendencia y volví a salir acá en un target y acá salí en 2 targets, ya acá prácticamente en break-even, ¿no? Y después tuve una tercera entrada, que acá tuvo un volumen, pero en sentido contrario, esperé el retroceso y acá volví a salir con un target acá y otro target acá. O sea, estas fueron mis 3 entradas positivas, que fueron respetando 100% de mi metodología. Entonces, yo llamo entrada, yo tomé curso con Borja y entonces tomo algunas nomenclaturas de él, ¿no? Después, a lo que aprendí con Borja, le asumé varias cosas, sobre todo lo que es order flow. Borja no explica order flow, entonces yo lo incorporé a mi operativa. Pero mantengo algunas nomenclaturas de él. Por ejemplo, esta primera entrada es una entrada que él llama lobo. ¿Por qué? Porque es después de un volumen relevante, sin haber movimientos anteriores. Acá venía vacío antes de la apertura. El primer volumen yo lo opero. Esa entrada se llama lobo, no porque sea el primer volumen, sino, ahora explico la siguiente para que entiendan la diferencia. La segunda, cuando hay un volumen consecutivo, por ejemplo, en este yo no entré, pero sí entré en este, en el tercero. Si yo hubiera operado el anterior, sería una entrada gold. Es una entrada gold cuando es un segundo volumen consecutivo. Este volumen que está acá no lo consideré, ¿por qué? Porque no rompió zonas. Fíjense que el primer volumen termina acá, termina en este precio, el impulso termina en 30.77,25 y el segundo volumen no llega a romper ese precio. Por eso yo no lo considero, porque interpreto que este volumen no fue suficiente para que el precio siga cayendo. Por lo tanto, me demuestra a mí que no hay tanta intención. Si hubiera intención de que el precio siga cayendo, este volumen tendría que haber sido mayor para llevar el precio más a la baja. Pero como eso no ocurrió, yo no entré en este volumen. En el siguiente, sí hay rotura de zona, o sea, rompe esta zona, llega hasta acá abajo, entonces ahí sí entro. Por lo tanto, fueron 2 entradas lobo, porque si este volumen hubiera superado el volumen anterior y yo hubiera entrado con 2 volúmenes consecutivos, el segundo se llama entrada gold. Por lo tanto, esta fue una lobo y esta también fue una lobo hacia arriba. Fueron 3 entradas lobo. Bien, entonces, ¿cuándo entro yo? Básicamente, entro cuando veo que se seca el retroceso. Sin embargo, yo tuve que armar esta estadística, que ahora les voy a mostrar, y la tuve que simplificar. Por lo tanto, yo lo que hice fue lo siguiente. Supongamos esta entrada. Yo marco el impulso, ¿no es cierto? Con un Fibonacci. Entonces marco desde acá hasta acá.
y acá me da 3 niveles Fibonacci. Fíjense que yo entré al 50% del retroceso, ¿sí? Podría haber entrado al 38, podría haber entrado al 61 o podría haber entrado en algún otro lugar, pero considero para mi estadística 5 lugares en los cuales tengo posibles entradas. Son estos 3 niveles Fibonacci. Después otra herramienta que utilizo para determinar mi posible entrada es el POC del impulso. En este caso, fíjense, el POC está muy abajo, coincide con que es un volumen de parada, lo paran. Entonces, en ese caso, no considero entrar en el POC, ¿no? Pero si el POC está entre la zona 38 al 62, considero entrar acá, o a veces si está un poquito más arriba de esta zona 38-62, podría considerar entrar en el POC del impulso. Otro criterio que utilizo para entrar es el volumen. Entonces, supongamos, voy a poner acá al costado la pantallita del gráfico de order flow, lo pongo acá, para comparar uno con otro, y yo acá, vinculo los dos gráficos y yo busco un volumen para ver, acá entra el 50%, ¿no es cierto? Pero podría considerar entrar en un volumen que esté dentro de esta zona, y eso ya lo veo en order flow. Entonces acá, por ejemplo, fíjense que en este impulso, que es esta bajada que está acá, vamos a correr un poquito esto para acá para verlo mejor, en esta bajada yo tengo que buscar un volumen que haya dentro de esta zona. No hay ninguno. Fíjense que a la izquierda en el gráfico de order flow no veo ningún volumen en este rango, en esta bajada. Entonces considero el volumen anterior. Entonces, ese es un posible lugar de entrada, ¿no? Que es en el precio, no lo veo acá, pero vamos a verlo. Ahí en 30.78,25. Ese podría ser otro posible punto de entrada. Por lo tanto, tengo 5 posibles puntos de entrada, que son el POC de la bajada, el volumen relevante del clúster de volumen relevante de la bajada, o cualquiera de los 3 niveles Fibonacci. Por lo tanto, ahí tengo 5 lugares en los cuales podría entrar. Entonces yo, cuando operaba sin la estadística, yo tenía que decidir en cuál de los 5 posibles puntos de entrada me parecía mejor entrar. Y a veces elegía uno, a veces elegía otro, y no tenía manera de verificar si mi elección había sido acertada o no, porque tendría que comparar contra lo que hubiera salido si hubiera entrado en otro punto. Y a lo mejor si lo comparo en un trade, en 2 trades, eso no necesariamente significa que porque una alternativa haya ganado sea mejor que otras, porque para poder determinar eso necesito una estadística bien extensa, porque no basta con verlo en 5 trades, sino que tenía que verlo en cientos de trades, ¿no? Y por ese motivo armé la estadística que les voy a mostrar. Entonces, esta es mi estadística. Mi estadística se alimenta de estos valores que están en la columna de la A a la N, ¿sí? De nuevo, esto está armado para mi método, pero cada uno puede armarse su Excel con el mismo concepto, pero acorde a su metodología. Entonces, ¿qué registro acá? La fecha, la hora, el tipo de movimiento, largo, corto, el tipo de entrada, lobo, gold. Tengo 3 tipos de entradas en esta estadística. Una tercera que es reversal, que esa no la veo como les expliqué recién, sino que la veo directamente en order flow. Ese tipo de entrada es un tipo de entrada que se ve muy clara en order flow, y es cuando aparece una vela en sentido contrario, con buen volumen o buen delta importante, sentido contrario al delta. Es decir, si viene, por ejemplo, una bajada con delta
rojo y de golpe aparece una vela verde en una bajada, al final de la bajada, y esa vela verde tiene un volumen, un clúster de volumen alejado del cuerpo de la vela, en la mecha, en la parte inferior en este caso, entonces eso es un cambio de sentido agresivo. Eso lo pueden ver en el video de Order Flow que grabé anteriormente, uno de los dos videos. Entonces, esa entrada da un altísimo grado de probabilidad. Entonces, ese es otro tipo de entrada que yo considero en esta estadística. Entonces, Lobo y Gol básicamente son el 90% más, 95%, y por ahí hay algunas reversals por ahí. ¿Qué más registro? Voy a mostrarles el caso de hoy. Yo, a medida que voy operando, voy registrando la estadística. Entonces, por ejemplo, el 2 de diciembre hubo 6 posibles entradas según mi método. El 3 de diciembre, hoy, hubo 3, y son las 3 que operé, 3 posibles entradas. 9.31, 9.49 y 10.18. Voy a mostrar, por ejemplo, la de las 10.18. ¿Dónde está mi pantalla? Acá. 10.18. Ahí está las 10.18. Que es la hora del volumen, marco el volumen 18.249, el volumen 18.429, perdón, 18.429, y marco lo siguiente, que es un largo, que es Lobo, es noticia, no es noticia, el inicio del aviso. ¿Cómo marco el inicio del aviso? Trazo un perfil de volumen, y ahí me marca 30,72 es el inicio del aviso. Perdón, creo que está mal marcado. A ver, vamos a sacar estas marcas para ver. 30,72 o 30, acá está, lo consideré desde acá, desde ahí. 30,73,25. Ahí comienza el impulso, 30,73,25. Marco la zona para mí es donde termina el impulso, 30,83,50. 30,83,50. Volumen a testear, me fijo en Order Flow un volumen que esté dentro de la zona Fibonacci 38,62. O sea, pongo el Fibo acá. Y en esta zona busco en las velas de Order Flow un volumen que sea un volumen a testear cuando el retroceso finaliza, ¿no? El retroceso finaliza en un volumen generalmente, que es el volumen donde alguna mano institucional puso plata y no quiere que el precio siga cayendo de ahí. Entonces, si encuentro un volumen importante en esta zona, ese sería un volumen a testear. El POC del impulso, 3081, este POC que está acá, el Point of Control, 3081. El Maximum Adverse Excursion, que es cuánto fue lo máximo que retrocedió, en este caso 3076,75, ahí lo vemos, 3076,75, y el Maximum Forward Excursion, que en este caso, fíjense, es 3083,25. ¿Por qué marco ese y no marco este, que es más alto? ¿Por qué? Porque yo tengo mi método es ponerme break-even en cierto punto. Entonces, cuando ya me puse break-even, y como acá retrocedió y tocó mi trailing stop, ya terminó mi operación acá, entonces no considero este máximo. Bien. Y el trailing stop es hasta dónde avancé mi trailing stop. En este caso, como en realidad el trailing stop lo utilizo para esos casos en los cuales dejo un contrato abierto, por eso entro con 3 contratos, ¿no? Si entro con un contrato abierto, el contrato me da la razón, el precio me da la razón, y sigo, yo voy moviendo mi trailing stop. En este caso, este valor, como tocó mi break-even, este valor no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, entonces después marco todos estos valores que están acá a la derecha, se calculan automáticamente. Y para que vean cuántas columnas son, tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos de columnas que son mis 5 entradas. Cada una es mi entrada,
entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5, este caso es entrada FIBO 38,2. Allá con fórmulas me dice si entra o no entra. Para el 38% calcula qué precio es el 38% entre el inicio del impulso y el fin del impulso, calcula si entra o no entra, calcula la distancia a la zona, que es el segundo contrato es el que me marca la zona, y después considero tres tipos de stop loss, tres distancias, una distancia fija, una distancia FIBO 100 y una distancia Gold. Eso lo explico acá rápidamente. Si yo tengo este impulso, Fibonacci 100% es acá, menos un tick. Ese sería un stop loss. Si, entrando acá, yo pondría el stop loss en FIBO 100 menos un tick. Ese es este FIBO 100 menos 1. Y este es Gold menos 2. El Gold, en el caso de una entrada Gold, supongamos que esta hubiera sido un impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso. Entonces el Gold es, en vez de estar en el FIBO 100, está en el FIBO 100 del impulso anterior. Por lo tanto, este sería el stop loss Gold. Este sería el stop loss FIBO 100 y el stop loss 30 sería 30 ticks a partir del punto de entrada. Por lo tanto, tengo tres posibles stop losses. Si ustedes dirán, qué largo, ¿no? Qué grande el stop loss. Y sí, 30 es una suma importante. A veces, cuando es Gold o cuando es FIBO, el stop loss me queda todavía más grande. Y hay métodos que buscan tener un stop loss bien pequeño. Y ese método funciona con ese stop loss. Este método funciona con un stop loss un poco más grande. ¿Y cómo sé que funciona con un stop loss un poco más grande? Porque todos estos valores, menos 1, menos 2, o stop loss fijo 30, están en ciertos parámetros que están acá. Quiere decir que si yo quiero, en lugar de tener un stop loss de 30, quisiera tener un stop loss de 8, yo puedo probar. Pongo stop loss de 8, fíjense que ahí ya dice stop loss fijo 8 ticks, y toda la estadística se recalcula para un stop loss de 8. Fíjense cuánto rojo apareció acá. ¿Por qué? Porque tengo un stop loss muy próximo y si no entro en el punto ideal, ese stop loss me queda chico. Y fue lo que pasó acá. Fíjense que al poner menos 8, ¿cuánto rojo apareció? Si yo vuelvo acá y en vez de poner menos 8 pongo 30 y vuelvo a mis datos, fíjense que me aparecen menos rojos, más grandes, pero muchos menos. Entonces, todo eso va determinando un stop loss ideal, óptimo, para esta metodología, ¿no? ¿Qué otros parámetros tengo? Tengo el margen, que yo pongo, por ejemplo, FIBO menos 1 o Gold menos 1. Cuando me pongo break-even, ¿en qué target me pongo break-even? Me pongo en 10 en break-even. Fíjense que el primer contrato es a 10 ticks. ¿Por qué? Porque acá en mi parámetro puse 10, pero si yo quiero reducirlo a 8, me calcula todo con el primer contrato con un target fijo a 8 ticks. Entonces todos estos, en vez de ser 10, son 8, pero bueno, llegará más veces al primer objetivo. Por lo tanto, yo no sé qué es más rentable. Si tener un objetivo más corto y que llegue más veces, o tener un objetivo un poquito más largo y que llegue menos veces. Entonces, con esta calculadora yo puedo medir eso que está ahí. Entonces tengo para mi primera entrada, que es FIBO 38, tengo un set de columnas donde mido para el primer contrato, para el segundo contrato y para el tercer contrato. Yo entro con 3 contratos. El primer contrato siempre es a una suma fija, un target fijo. El segundo contrato es la zona y el tercer contrato lo dejo abierto. Explico de nuevo qué es la zona. Supongamos en este movimiento yo espero el retroceso, entro acá, mi zona es donde termina el impulso. Por lo tanto, yo tengo unas estrategias acá de ATM en la cual entro con 3 contratos y pongo a 15 y a 10 y a 15. Pongo los 2 targets. El de 10 lo dejo en 10 y el de 15 lo acomodo a la zona. Y pongo el stop loss, lo pongo a 30. ¿Por qué lo pongo a 30? Porque yo determiné con esta calculadora que
usando ese stop loss, mi rentabilidad es mayor. Y ahora les voy a mostrar cómo es que lo veo, cómo es que lo obtuve. Entonces yo tengo los números para mi primera entrada FIBO 38, tengo los mismos números para entrada FIBO 50, acá tengo el cálculo de cómo llego a ese número. Es una serie de condiciones que se van cumpliendo, es una fórmula, esas fórmulas están documentadas, las tengo documentadas acá. Fíjense, ¿dio entrada? ¿Sí o no? ¿Es largo? ¿Sí o no? ¿El máximo adverse es mayor que el stop? Si no, entonces me dio stop. Y si sí, pregunto, ¿el máximo forward llegó a la zona? Si llegó a la zona, pregunto, ¿la zona es mayor que la entrada? Y así todas las condiciones que pueden ocurrir en la lógica de la fórmula, ¿no? Todo eso está documentado y está, la fórmula está implementada con esa lógica, ¿no?, que se ve en ese gráfico. Entonces tengo para mi entrada 50%, después tengo para mi entrada 61.8%, tengo la entrada testeo de volumen y tengo la entrada testeo del POC. Esas son mis 5 entradas básicas. Entonces vamos a ver qué resultado me dio en el año, porque yo acá fíjense que tengo enero, todos los movimientos de enero, febrero, todos los movimientos de febrero, marzo, y así todos los meses del año hasta hoy. Empecé el 2 de enero y tengo hasta el 3 de diciembre, que es hoy. Entonces cada día que voy operando, voy completando los valores que les mostré. Esos son todos los valores que yo tengo que ingresar por cada volumen relevante. Y después acá me dice para esta estrategia si entró, y si entró me da el resultado por cada uno de mis 3 contratos para los 3 stop losses por cada contrato. Entonces, todo esto, que se ve muy, muy difícil de ver de esa manera, lo tengo resumido en una estadística que es un cuadro, donde este cuadro va a buscar los datos de esa hoja que tiene un montón de números, y acá tiene totalizadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo el año completo y después tengo mes por mes. Fíjense, tengo enero, febrero, marzo, abril, y así hasta diciembre, ¿no es cierto? Diciembre. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Veamos el caso de año completo. Acá tengo mis 15 alternativas de estrategia, en la cual son mis 5 entradas básicas con mis 3 stop diferentes. O sea, combino 5 entradas con 3 stops, son 15 estrategias, o subestrategias, ¿no? Y acá tengo cuánto me dio el primer contrato, cuánto me dio el segundo contrato, cuánto me dio el tercer contrato. Y acá tengo el total. El total, sumo esos contratos que están ahí. Yo, si quiero ver la estrategia, cómo cumple con un solo contrato, bueno, por ejemplo, supongamos que el contrato abierto, entonces saco estas X de acá y solamente me ordena la mejor estrategia a la peor, basado solamente en el tercer contrato, el contrato abierto, ¿no? No expliqué cómo gestiono el contrato abierto. Para que se entienda un poco más, vuelvo a mostrar cómo lo gestiono. Y el contrato abierto, yo lo gestiono de la siguiente manera. Supongamos este movimiento. Esto fue antes de la apertura, pero supongamos que esto hubiera sido durante horario de mercado. Entonces, supongamos que esto hubiera sido un volumen relevante, yo entro acá. Entonces, entro con un primer contrato que es a 10 ticks, el segundo contrato que es la zona, que sería acá, y el tercer contrato abierto. Entonces, si llega al primer objetivo, llega al segundo objetivo y supera la zona, entonces yo empiezo a gestionar, el stop ya se puso en break-even. Cuando llego al primer objetivo, mi estrategia me pone en break-even más un tick. Entonces yo, si llega a la zona y supera la zona, yo muevo el stop y lo voy ubicando un tick por detrás de el último mínimo o máximo. En este caso, si es un corto, el precio llega hasta acá. Cuando el precio supera la zona, yo pongo el stop loss un tick por detrás del máximo. Cuando vuelve a superar la zona, o sea, yo tengo el stop loss acá y tengo el precio acá. El precio sigue retrocediendo y vuelve a caer. Cuando supera el último mínimo, yo muevo el stop loss
desde el máximo anterior al siguiente máximo más un tick. Lo pongo ahí. Y así lo voy gestionando cada vez que supera el máximo. Por ejemplo, acá, cuando superó este máximo, lo pongo acá. Un tick atrás cuando supera este mínimo, perdón, yo lo pongo un tick arriba del máximo anterior. Entonces acá yo hubiera movido el stop loss acá. Acá vuelve a superar el mínimo, entonces pongo mi stop loss un tick por arriba de esto. Fíjense, acá llegó el precio, el stop loss está acá, no lo toca el stop loss, vuelve a superar acá, vuelve a superar y mi stop loss estaría un tick por arriba de este máximo. Acá no lo toca, vuelve a superar ahí, entonces pongo mi stop loss acá y así lo voy gestionando hasta que va a llegar un momento en el cual se termina la tendencia y acá, ¿ven? Acá supera este mínimo, pongo mi stop loss un tick por arriba de esto y cuando se termina la tendencia y sube hasta acá, me sacó. Por lo tanto, mi trailing stop llegó, en este caso, hasta 30.85,75. Y eso es lo que yo coloco en esta hoja de datos, acá, hasta dónde llegó el trailing stop. Por lo tanto, fíjense que el tercer contrato siempre da mucho más profit que el primero o el segundo contrato. Entonces, alguien diría, ¿por qué no entro con 3 contratos abiertos? Y sí, es mucho más rentable, definitivamente es mucho más rentable. Pero los parciales son más bien emocionales. Para mí, ya ponerme break-even con el primero y ya estar tranquilo de que pase lo que pase, yo no perdí, me da tranquilidad para después gestionar el siguiente contrato o el segundo o el tercer contrato de manera mucho más tranquila y tener una operativa mucho más relajada, ¿no? Ese es el motivo por el cual utilizo 3 contratos. El primero a una suma fija, el segundo a la zona y el tercero abierto con una estrategia de trailing stop. Entonces, veamos, ¿qué me está marcando esto? Que tengo 15 estrategias y este es el resultado anual de esas 15 estrategias. Acá me dice por cada estrategia cuántas veces entró. Fíjense que la entrada del 38% entra más veces, obviamente, porque si llega al 50, quiere decir que llegó al 38. Pero a veces llega al 38 y no llega a retroceder al 50. Por eso la entrada al 38 siempre es mayor que la del 50. La entrada al 50 es mayor en cantidad de entradas que la entrada al 61. Y después tengo testeo de volumen, testeo de POC, que esas dependiendo de dónde está el volumen y de dónde está el POC, tendrá más o menos entradas. Entonces me dice, de estas, ¿cuántas fueron positivas? Fíjense lo que es la efectividad de este método, es altísimo. Entonces acá tengo positivas, tuve de 779, tuve con el primer stop, que es a 30, 639 positivas. Con el segundo stop, que es un poco más largo, tuve más positivas, 651, pero también las que fueron negativas, el stop fue mayor, por lo tanto, no necesariamente, por más que haya tenido más positivas, el profit haya sido mejor. De hecho, fíjense, bueno, en este caso sí, esta es la cuarta ordenada en ranking de rentabilidad y esta fue la octava, ¿no? Y lo que vengo observando, que el stop loss gold, que es el más grande de todos, siempre es el más rentable. Fíjense, en cada estrategia, siempre la línea de más abajo, que es el stop más largo, sale primera en su grupo de subestrategias, ¿no? Primera, cuarta y octava, segunda, séptima y novena, décima, doceava y onceava, tercera, quinta y sexta, treceava, catorceava y quinceava. Entonces, esto es lo que yo vengo observando, que el stop loss gold, que es el más largo, es el que me está dando mejor resultado, por lo menos a nivel de la estrategia. Entonces, ¿qué tengo? La cantidad de positivas, cuántas fueron break-even. Break-even lo considero, mido en el segundo contrato. Cuando me pongo en el primer contrato, llega al target, ya avanzo el stop y lo pongo +1, y a veces retrocede y toca ese stop.
Entonces, para mí eso es break-even. Entonces, acá mido cuántas fueron break-even, y acá tengo la efectividad incluido el break-even. Quiere decir que esta, fíjense, la más efectiva, que fue esta que está acá abajo, 85.11 de efectividad, de los cuales 8% fueron break-even. O sea, tuve un 77% más o menos de 78, 77% de efectividad. Positivas. Un 8% break-even y el resto negativas. 77 más 8, 81. Bueno, ahí está, un 15% negativas, ¿no? Bien, ¿qué mido también acá? Tengo una parte de esta pantalla al final, donde voy viendo los stop losses, ¿no? 30, 30, acá con una fórmula, cuando es un stop loss, lo voy colocando. Fíjense que no hay muchos stops, porque la estrategia es bien efectiva, y en algún momento tengo dos stops seguidos. Ahí, 30 más otros 30, 60. Si yo voy acá a la primera estrategia, voy a ver dos stops seguidos. Ahí están, ¿eh? 30 y 30, 60. Entonces, de esa manera, yo voy sumando cuál es la cantidad máxima de stop losses consecutivos. Acá lo tengo por cada estrategia. Y voy contando, cuento con una fórmula de Excel, la cantidad máxima de celdas contiguas que no son cero, ¿no? Por lo tanto, acá abajo yo tengo, o lo tengo por acá, mejor dicho, acá tengo la máxima cantidad de stops consecutivos. Esta estrategia tuvo 5, esta 3, esta 3, 2 en el año, ¿no? 5, 3, 2, 2. Claro, las del 38% van a tener más stops, porque el stop loss me queda más cerca, ¿no? Entonces, fíjense que esta fue la que tuvo máxima cantidad de stops consecutivos, 5, y el max drawdown, que fue 5.000. Todo está considerado que fuera el mini SP, por eso acá en los parámetros yo pongo el valor del tick, ¿no? Y cuántos puntos van por tick. Entonces, acá tengo el max drawdown de esta estrategia, y el ranking de esta estrategia. Y acá, con una fórmula, pongo cuál fue la estrategia más rentable del año y cuál fue la estrategia menos rentable del año. Fíjense que las 15 estrategias fueron rentables. La más rentable me dio un profit anual de 210.495 y la menos 148.370. Entonces, lo que hago acá es, acá veo la fecha inicial, la fecha final, la cantidad de días operativos, calculen la cantidad de días hábiles, no hábiles, sino calculen la cantidad de días en los cuales hay trades registrados, cuenta cuántos meses operativos, fecha inicial más fecha final más 1, dividido la longitud de un mes, que es 365 sobre 12, entonces 11.05 meses tengo cargados acá, 779 operaciones, y una cantidad promedio de 3.49 operaciones por día. Y acá, ¿qué tengo? Tengo el promedio de todas las estrategias, el promedio de todas las estrategias me da 182.000. Quiere decir que si yo elijo, supongamos, siempre la misma, pero esa no es ni la mejor ni la peor, en todos los movimientos. A veces será la mejor, a veces será la peor, a veces será la del medio. Por lo tanto, a mí me sirve este promedio porque si yo me ciño a una única estrategia, esa estrategia en algunos momentos va a ser la mejor, en otros momentos no va a ser la mejor, en otros momentos va a ser la peor. Por eso, para mí este es un número muy representativo. Entonces me dice que el promedio de mis 15 estrategias me da 182.325 al año. Este es un promedio quitando extremos, saco la mejor y saco la peor y divido entre la cantidad de estrategias menos 2. Y acá tengo el promedio mensual, dividiendo esto por la cantidad de meses, ¿no? Que me da 16.500, profit 16.500 mensual. Bien, lo mismo lo tengo por cada mes. Por ejemplo, en enero, la estrategia que ganó fue la número 3. Entonces acá, en el año, pongo que esta ganó en enero, en mayo y en agosto.
esta ganó en marzo, esta ganó en febrero, septiembre, noviembre, julio, octubre, y esta ganó en abril y junio. Entonces, de esa misma manera, acá tengo un gráfico que me marca cada una de las 15 estrategias, el volumen, ¿no? El profit de cada una. Y lo mismo tengo mes por mes. Bien, ¿qué pasa si yo quiero ver cómo fueron los últimos 3 meses juntos? Bueno, vengo acá y digo, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre. Desde el 1 del 10 hasta hoy, 31 del 12. Y acá pongo desde qué hora hasta qué hora. Vamos a dar día completo. Tipo de operación, largo, corto, todo. Tipo de entrada, lobo, gol, reversal o todo. Volumen mínimo, todo. ¿Incluye noticias? Le digo, sí. Vamos a ver si opero noticias. ¿Qué pasa? Entonces, acá le digo consultar. Llama un programita. Ese programita calcula todo. Y acá me dice que la mejor estrategia en los últimos 2 meses y lo que va de diciembre fue esta, la que salió primera. Es entrada al testeo de volumen, ¿no? Y me dio un profit de 28.037. Con los 3 contratos, si yo opero solamente, supongamos que opero el primero y el segundo contrato nomás, me da un profit de 14.137. Y acá me dice el promedio mensual, anual de los 3 meses, 2.10 meses, y esto es la proyección mensual o el promedio mensual. 11.521 promedio mensual. Entonces, yo tengo la alternativa de, o bien, obedecer a la estrategia que en el año me demostró que es la mejor, o tengo la alternativa de obedecer la que veo que en las últimas semanas o meses, o el rango de tiempo que yo disponga, cuál es la que se viene comportando mejor. Que de todas maneras yo creo que no es garantía de que porque una viene siendo la mejor, va a ser la mejor en el próximo trade. Por eso es algo que yo lo observo, pero que no necesariamente sigo ese resultado, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, veamos una cosa bastante llamativa. Si yo mido desde el 2 de enero hasta hoy, esto va a ser lo mismo que el gráfico de arriba, ¿no? El gráfico total anual. Y veo el resultado de mis estrategias y el promedio mensual. 16.505, que es lo mismo que está acá arriba, ¿no? 16.505 porque es todo el año. Pero operando de 9:30 a 15:30. Vamos a ver qué pasa si yo opero solamente 1 hora, hasta las 10:30. Fíjense, 16.505, lo voy a poner acá para que no nos olvidemos de este valor. 16.505. Ahora, ¿qué pasa si solamente opero 1 hora, la primera hora? A ver cómo se comporta mi método en la primera hora. El tercero de las estrategias sea la mejor. Ahora me dice que la mejor de las estrategias operando la primera hora es esta, la número 10. Entrada al testeo de volumen con stop loss 30 ticks. Y el profit promedio es 10.200. Por lo tanto, yo puedo decidir, esto no quiere decir que yo vaya a tener este profit. Esto es el potencial del método según lo que ocurrió en los movimientos, ¿no? Si yo soy capaz de operar a rajatabla sin moverme 1 milímetro de mi método, entonces tendría alta probabilidad de llegar a un número similar a este. ¿Por qué? Porque en un año yo asumo que el mercado ya tuvo todos los tipos de días distintos, días con mucha verticalidad, con mucho volumen, con poco volumen, días con mucha noticia, días con poca noticia, días al alza, días a la baja, días en máximos, días en mínimos anuales. Entonces, es un número bastante extenso de días y de trades. Por lo tanto, para mí, cuanto más extensa sea esta estadística, más confianza le tengo. Entonces yo podría decidir, bueno, ok, yo tengo todo este tiempo para operar 1 hora, a lo mejor decido operar 1 sola hora y tener
no sé, el 60% de lo que podría tener potencialmente si operase 6 horas, ¿no? Otra cosa que también es muy llamativa, vuelvo a poner todo el año y todos los horarios del mercado. ¿Qué pasa si yo cambio mi stop loss o cambio mis parámetros? Vamos a ver. Acá yo tengo el 16.505, que es mi promedio mensual, y vamos a ver si en vez de trabajar con un stop loss tan grande, de 30 ticks, bajo mi stop loss a 20 ticks. Entonces vengo acá y consulto. Fíjense, esto era con 30 ticks. Ahora con 20 ticks me está dando esta rentabilidad. ¿Qué pasa si pongo un stop loss más chico todavía? 8. Ocho ticks. Fíjense cómo si yo achico mi stop loss, uno tendería a pensar que voy a perder menos, pero en realidad gano menos. ¿Por qué? Porque el stop loss se alcanza muchas más veces, ¿no? Eso se ve gráficamente acá, como lo veíamos hace un rato, ¿no? Entonces, para este método, yo voy buscando mis parámetros ideales. Entonces, acá yo ya vi que es 30, y supongamos que mi target, mi primer parcial, en vez de a 10, supongamos que lo pongo a 8. Entonces vengo acá y consulto. Esto es con 30-10 y vamos a ver con 30-8 cómo da de resultado. 16.505 contra 15.628. Por lo tanto, yo lo que hice fue ir midiendo, ir buscando un stop loss ideal y un primer parcial ideal para esta estrategia. Y ya con todo este año de datos llegué a la conclusión de que para mi forma de operar y para mi estrategia es 30-10, ¿no? Esto es el potencial, no quiere decir que yo vaya a ganar eso. O sea, ese es el potencial si yo opero tal cual el método. Hoy, por ejemplo, hoy fue un día, fíjense, en el cual acá vamos a poner 3 del 12. El día de hoy vamos a ver cuánto me dio la estrategia más rentable, 6.87. ¿Sí? Esta fue la estrategia más rentable según mi método. Y hoy yo obtuve, en vez de 6.87, obtuve, fíjense ahí, estos demos, acá, 6.50. Acá lo ven, ¿sí? 6.50. Cuanto más parecido opere yo a mi estrategia, o menos me vaya de mi estrategia, más se van a parecer mis resultados a estos valores que están acá. Fíjense que hoy, por ejemplo, esta estrategia dio negativa. Yo ya con la experiencia, según el tipo de movimiento, me estoy dando cuenta, según el tipo de día, cuál de estas 15 me conviene. Y hoy, fíjense que hoy casi llegué a el máximo, porque esta salió primera, esta estrategia hoy, ¿no? Y el profit es casi el mismo que hice yo. Así que, bueno, esto, en definitiva, esto es muy propio para mi método, para mi manera de operar. La parte más personal que tiene esta planilla es que, por ejemplo, cuando yo marco el impulso, a veces
como mostré hoy acá, a veces uno lo marca desde acá, a veces uno lo marca desde acá, eso ya depende de la visión de cada uno, ¿no? Entonces, esa es la parte más personal que tiene la planilla, desde donde a veces es muy claro, por ejemplo, acá pasaría lo mismo. Acá yo considero el impulso desde acá arriba y lo considero hasta ahí, o considero el impulso solamente desde acá, porque acá hubo un retroceso, y en lugar de considerarlo hasta ahí abajo, lo considero hasta la última vela bajista. ¿Cuál es mi impulso? ¿Este o el otro, ¿no? Yo considero, en este caso, consideré este, ¿no? Entonces, a veces la estadística, por más que uno opere exactamente igual al método, a veces si uno considera el impulso un poquito más arriba, un poquito más abajo, de lo que lo consideró al momento de operar, a veces la estadística puede dar algo similar o algo parecido y no exacto, ¿no? En definitiva, esto es muy personal, según mi manera de ver los movimientos y según mi método. Responde 100% a mi método, pero esto creo que puede ser útil para cualquier método, no esta misma planilla, pero sí el mismo concepto, en el cual alguien se fabrique su misma planilla o su planilla acorde a sus parámetros de operación, por ejemplo, medias móviles o lo que sea. Entonces uno va marcando cada vez que hay una entrada en dónde estaba la media, en dónde estaba el precio o dónde estaba tal o cual indicador, y de la misma manera uno puede ir calculando su potencial según su método. Y te puede ir dando cuál es tu subestrategia o tu entrada o tu stop más rentable según la estadística, lo cual, de nuevo, no quiere decir que el que fue más rentable el año pasado va a ser más rentable este año, pero por lo menos a mí me sirve para saber que todas estas son rentables y me da a mí mucha certeza de poder poner un stop loss grande, y yo sé que varias veces va a salir, pero sé que muchas más veces no va a salir. Y la estadística me va a terminar dando la razón. Fíjense que el stop aparece varias veces. Yo les había comentado que había en agosto, fue fines de agosto, que hubo una seguidilla de 5 stop losses. Acá está, fue mediados de agosto. Acá están los 5. Va a aparecer, esto va a ocurrir, pero también va a ocurrir esto, ¿no? Donde aparece 1 en 20 movimientos. En los grandes números, la estadística se compensa. Y acá esto es algo más o menos promedio, ¿no? Donde tengo algunos, a veces meses más verdes, meses más rojos, ¿no? Fíjense, acá tengo un alto verde. El primer contrato, en realidad, fíjense que no es tan rentable porque aparece 1 y me come 3. Pero en el tercer contrato, donde lo dejo abierto, fíjense, me aparece 1 de 30, pero acá en estos movimientos sumé 247, entonces bien me puedo dar el lujo de que aparezca un 30 cada tanto, ¿no? Así que a mí me dio eso, me dio certeza en mi método, me dio certeza en que tengo que hacer siempre lo mismo y no tengo que moverme. Y hoy yo decía, medio en chiste, medio en broma, que yo soy discremático, no soy ni discrecional ni sistemático. Esto es más sistemático que discrecional, pero yo tengo que elegir cuál de estas. Eso ya es más discrecional. Y por otro lado, yo voy viendo en order flow el delta y a veces decido no entrar, por más que la estadística dice que hay que entrar en todas. A veces yo decido no entrar porque el delta me está diciendo o el imbalance o no sé, o la posición del volumen dentro de la vela me está diciendo que por ahí no tiene alta probabilidad de stop. Entonces, a veces yo no entro cuando veo algo en order flow. Bueno, en definitiva, el objetivo era mostrarles para que vean que este tipo de trabajo a uno le da mucha confianza en su método, sobre todo si los números dan tan buenos, y también te ayuda a obedecer la metodología y no irte 1 milímetro. Porque si yo me voy 1 milímetro o 2 o 10, lo que sea, ya estoy fuera de estos números y ya no sé qué números me va a dar. En cambio, si yo me mantengo acá adentro, yo sé que voy a estar en este rango de números en el año, ¿no? Bueno, eso era lo que le quería mostrar.
hasta acá es la presentación. No sé si alguno quiere hacer un comentario o alguna observación, pregunta. ¿Qué haces, Jape? Te habla Luis. Yo estaba hablando recién por el chat. ¿Qué tal, Luis? ¿Me escuchás? Te escucho, ¿vos me escuchás? Sí. Mirá, yo trabajo un método, o sea, Borja. Yo lo complementé un poco no con Orderflow, porque no tengo ni la más pálida idea de Orderflow. Lo complementé con lo que explica Alberto Lezaun. De lo de Alberto Lezaun yo simplemente tomé la parte de proporcionalidad que le explica, que justamente es 38, 50 y 62%. Ajá. O sea, que son las entradas que veo que vos tenés contempladas dentro de las 5. Yo estoy usando ese método. Borja, Lobo, Gol. No uso la otra que tenés vos, que es el reverse. No lo uso. Uso Lobo, Gol, pero basado en proporcionalidad. Es decir, espero, mismo que vos, volumen, retroceso, pero por lo general siempre lo espero entre el 50 y el 56. Porque, por lo que estuve viendo, si supera el 62, la gran mayoría de las veces se va al 100% porque tiene un retroceso demasiado profundo. Avanzó tanto como para retroceder tanto, prácticamente pierde bastante sentido el trade, como dice Lorenzo. Claro. Entonces, recién estaba ahí comentando en el chat, me quedé con, wow, ¿cuánto vale ese Excel? ¿Cuánto cuesta ese Excel? Yo no sé usar Excel, no sé programar. No está a la venta, no está a la venta. Mira, te voy a mostrar algo. Vamos a medir el 56 de Lorenzo, ¿no? Vamos a comparar 50 y 61 contra 56. Esto es el 50. Le vamos a poner formato número. Esto es el 61.8 y vamos a medir el 56. ¿Cómo lo mido? Simple. Vengo acá, en vez de 38, acá, en vez de 50, acá le pongo 56. Ya se calculó todo con 56. Entonces acá ves que dice, ahí dice 56, ¿no? Exacto. Espera. Da mejor, ¿ves? O sea, el 56, acá me está sumando 45, 6, 67 y suma claramente más que este y más que este. Entonces 56 de repente es una mejor estrategia que el 50, por eso Lorenzo usa el 56, ¿no? Y de hecho, fíjate, da mejor, a ver, el 56, vamos a ver. Habría que comparar acá. Con el 38. En el segundo contrato, ¿no? Es donde hay que comparar, porque acá se diluye la diferencia. El primero es siempre target fijo, entonces lo que hay que comparar siempre es el segundo contrato. Y da mejor, fíjate que da mejor, en el segundo contrato, da mejor que, en el segundo contrato está dando mejor que el 38 y el 61. De todas maneras, en el año sigue ganando una de 38 porque entra más veces, ¿no? Al entrar más veces. Entra más veces y el stop, al ser la gol, digamos. Al ser gol, llega poco. Tiene más margen, claro. Sí. Así que esa es la manera que voy midiendo y la verdad que me resulta muy útil porque bueno, te da un montón de información que no hay forma de verla, ¿no? Si no es así. No, es muy difícil hacer semejante cantidad de cálculos. Bueno,
obviamente para el que sabe manejar Excel es fácil, o como para el que sabe programar, pero está bueno esto de que se pueda ver de alguna manera. Yo ya te digo, yo simplemente esperaba retroceso entre el 50 y el 56, más en el 50 como lo tenías vos que en el 56, pero me llamó mucho la atención los 3 stops que tenés, o sea, me llamaron mucho la atención. Yo por lo general en una entrada en el 50, el stop un tick por detrás del 100 lo tenía, y el target lo tenía en 0, justamente en la zona, digamos, que es donde empieza el retroceso. Eh, pero la verdad que mirá, o sea, sin querer llegué acá a mirar las estadísticas que tenés vos con un método muy parecido. Simplemente que yo Claro. no uso order flow, no tengo las entradas de POC ni la de Y te estoy- ni la del clúster. Claro. Sí, bueno, eh, yo sí las uso. Eh, de todas maneras, tampoco es que esas entradas dan algo tan... La EPOC es mala, no es buena entrada. Sí, sí, La o sea, EPOC, no varía tanto. la EPOC sirve según algunas situaciones. Fíjate que en abril y en junio Claro, fue la que ganó. la más rentable. Sí, mira, abril y junio, abril, marzo, abril. Acá ganó. Pero abril, bueno, abril fue un buen mes de 10K promedio. Y junio también fueron buenos meses, ¿no? Entonces, a ver, lo que uno podría hacer con esto es ir viendo la que funciona mejor en las últimas X cantidad de semanas, ¿no? Yo no sé qué tan válido es ir cambiando de estrategia, no lo sé, porque no tengo la certeza de que porque fue la mejor va a seguir siendo la mejor, ¿no? Y vos, por ejemplo, ahí en ese Excel, ¿no podés calcular que simplemente te tome las 3 zonas, digamos, 38, 50 y 61, sin contabilizar POC y clúster? Y si quiero solamente ver eso, miro esto. Esto es un promedio, esto que está acá abajo es un promedio, ¿no? Es un promedio de todas las estrategias. No hay tanta diferencia de valores, mira, ¿ves? No hay tanta diferencia. No, Esta no, da 15, esta da 14, 14, 14, esta baja un poquito el promedio, 11, 12 y 13. Si quito esto, me va a dar un poquito mejor, 17. claro. De todas maneras, que la estrategia diga eso no quiere decir que uno vaya que vaya a tener esa performance, ¿no? Porque esto No, es una... entran en juego muchas cosas, la gestión emocional, a ver, convengamos que poner un stop en gol, digamos, en la bola anterior, en zona de gol, o sea, te queda un amplio margen de stop, queda bastante extendido. Sí, totalmente. A ver, pero los números dicen que sí. O sea, Fíjate que hay stops acá, mira, stop de 74. Tengo stops largos. Eh, Después yo decido si quiero entrar o no quiero entrar, ¿no? claro, depende, como dice Lorenzo, si te Pero queda... fíjate cuántas veces no llega al stop por ser gold, ¿no? Eh, Acá lo mismo, 66. De hecho, esta entrada al 50, en la entrada al 38 los stops son mayores. Claro. Por ahí había uno de 40. 40. Creo que el más amplio fue el de 72. Hay uno de 71. 69, 68. Sí, de repente te tocan stops Pero bueno, importantes. hay uno de 92. Pero ¿después de cuánto? O sea, ese es el... Sí, claro, es más, sacamos un promedio. Mirá.
promedio 10. Porque hay de 1 también, hay 0. No sé. Habría que sacar los ceros, ¿no? Ponerle que sea un promedio 13. Sí, sí, sí. Habría que sacar los ceros, ¿no? Mira, acá, así como tengo stops de 70, 80, tengo profit de 100, 120, 80, 90, ¿sí? Entonces, por eso esta estrategia es rentable, ¿no? A mí me sirvió mucho para eso, para manejar la parte emocional, porque yo sé que está en la estadística. Yo sé que un stop de 40 está en la estadística, y si sale negativo, no hay problema, porque va a salir más veces positivo. Y acá, suponte que yo decido tomar esta estrategia, la que ganó en el año. Sí, sí. Me dio un max drawdown de 3.412. Tendría que sacar un valor que no lo tengo acá, que es la semana de mayor pérdida, ¿no? Poner que sea 4.000, 5.000 la semana de mayor pérdida. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que triplicar mi max en mi peor semana. La triplico y pongo en mi cuenta 2 veces, 3 veces mi peor semana. Y con eso no tendría que tener problemas emocionales, ¿no? Claro. Y con el mini SP, si yo quiero operar el micro, todo... Claro, con el micro te sentís un poco bastante más seguro y no es tanta la inversión. Bueno, eso depende de la cuenta de cada uno y los montos que maneje cada uno, ¿no? Claro, te da la ventaja de poder, para mí el micro te da la ventaja de poder sobrellevar mejor la parte emocional, porque vos ahí tendrías en vez de 5.625, 563, ponerle en promedio. Por eso depende de la cuenta de cada uno. Eso ya es muy personal, ¿no? Hay gente que tradea con cuentas de $20.000 y gente que tradea con cuentas de $2.000. Eso ya depende de lo que cada uno quiera poner en riesgo, ¿no? Pero bueno, independientemente que sea 2.000 o 20.000, eso ya es relativo, porque lo que hay que ver es el drawdown en función de la cuenta que tenés que tener, ¿no? Pero fácil, el drawdown que me dé lo multiplico por 3 y lo pongo en mi cuenta, ¿no? Y con eso tengo bastante certeza o probabilidad de que no funda la cuenta. Si es que obedezco mi método a rajatabla y no me pongo a improvisar. Y esto me sirvió para eso, para asegurarme de no solamente cuál es mi mejor estrategia o cuál es la mejor dentro de estas alternativas, sino a convencerme de que no importa que ponga un stop de tal o cual tamaño, no importa que me salgan 3, 4 stops loss seguidos, porque la estadística me dice que en el año voy a ganar. No sé, ahí alguien te quería preguntar, pero como yo no lo dejaba. ¿Quién quería preguntar? ¿Dónde lo viste? Acá en el... Dopia. Decía, yo quiero opinar. Ah, claro. Yo no lo dejaba. ¿Dónde estás? ¿En el chat? Hola. Hola, JP. Dopia, ¿cómo estás? Hola, ¿te acuerdas de mí, no? ¿Cómo no me voy a acordar? Más bien, te pido disculpas por haber abandonado tu experimento en la mitad del camino, pero ¿sabes qué? Me salió un proyecto, me tuve que ir a Ecuador 4 semanas y esta semana estoy acá y hasta mediados de febrero prácticamente no estoy haciendo nada de trading. Por eso no te abandoné por falta de interés, sino por temas de fuerza mayor. No te preocupes, no hay problema. Yo tengo una duda, ¿no? Dime. Y quisiera ver si me la puedes resolver. Mi pregunta es, ¿quién te enseñó a ti a aprender a acumular estos datos? O sea, este acúmulo de información, desde mi punto de vista, no se aprende de la noche a la mañana. Mi pregunta es, ¿te la enseñaron en el curso o lo aprendiste tú porque tu trabajo te dio este rigor, digamos? ¿Acumular qué datos? No te entiendo a qué datos te refieres. La estadística que tú has hecho, ¿no? En este Excel, todo tu gráfico que has mostrado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo aprendiste? O sea, ¿quién te lo enseñó? Esa es mi curiosidad. ¿Quién me enseñó? A ver, porque acá hay muchos aprendizajes diferentes. Hay un aprendizaje del método, hay un aprendizaje
de Excel, hay un aprendizaje, esta consulta está hecha en Visual Basic, después hay un aprendizaje estadístico, no sé cuál tipo de aprendizaje, a lo mejor son muchas cosas que a lo largo de mi vida fui aprendiendo por diferentes canales y acá las concentré o las aglutiné, por decir de alguna manera. Pero estrictamente a cuál concepto te refieres. No, porque, por ejemplo, el concepto de registrar todos tus trades en una hoja de papel como Excel, ¿no? Y comenzar a ver y a estudiar cuál puede ser la variable, digamos, que te puedan dar una información que tenga valor, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto no es invento mío, por supuesto, esto es producto de una inquietud. Tengo 15 alternativas, ¿cuál me conviene? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál funciona mejor? Y lo que se me ocurrió es parametrizar esta planilla y ver la manera de... esto me costó 15 días pensarlo, ¿no? Todo esto, estuve unos 15 días pensándolo. Cada fórmula acá tiene una lógica. Esta es la lógica de cada fórmula. Esta lógica la diagramé, yo estudié sistemas, entonces esto para mí es lenguaje diario, ¿no? Okay. Después, acá esta fórmula, y me costó bastante hacer estas fórmulas, pero Google, la ayuda de Microsoft, me fueron dando pistas y mucha prueba, y en 15 días más o menos desarrollé este Excel. Y después tardé 2 meses en llenar todos estos datos que están acá, estas 770 y pico de operaciones, ¿no? Y ahora ya es más fácil porque día a día, a medida que voy operando, voy completando. Hoy completé estas 3 líneas, por ejemplo, que fueron mis 3 volúmenes. Una cosa que no expliqué de repente es que acá, que creo que es importante, hay muchos más volúmenes que 3. Fíjate que hay muchas líneas que superan, pero yo veo que son 3 impulsos. Este es el primero, entonces tomo el volumen mayor. El segundo no lo considero porque no superó, no rompió el primero. Entonces según mi metodología, no entro, porque interpreto que no hay suficiente intención a la baja. Esta sí, esta rompió, entonces lo considero, y lo considero con este volumen. Esto para mí era volumen de parada, entonces yo sabía que se iba a dar vuelta, porque aparte venía de toda esta bajada enorme. Pero cuando pasa esto, yo tengo observado que muchas veces hace doble suelo, o casi doble suelo. Entonces con mi estrategia de ponerme break-even cuando llega a más 10, después se puede ir para arriba, pero esta bajadita la aproveché. Entonces esta es la segunda. Acá hay más volúmenes, pero no rompen zona, no rompen este mínimo, entonces estos no los considero. Y este que va para arriba sí lo considero porque rompió el último, que es este. Rompió el último impulso, entonces ganó. Este ganó, por lo tanto consideré esta operación. Este no lo considero porque no rompe este impulso, entonces son 3. Por más que acá veo 1, 2, veo, no sé, 20 volúmenes relevantes. Este no rompe nada. Entonces, eso es un concepto que aprendí en el curso, por ejemplo, ¿no? En mi curso que yo tomé. Entonces, acá hay muchos aprendizajes diferentes, ¿no? Y fue más que nada inquietud de decir, ¿cómo me irá mejor? ¿Poniendo un stop loss más chico? ¿Poniendo un stop loss más grande? ¿Entrando al 38? ¿Entrando al testeo de volumen? ¿Entrando en noticias? Y todo lo que se me ocurrió lo fui poniendo acá, en esta planilla, ¿no? Y después acá hice una consulta que, bueno, me permite filtrar por todo esto. Esto va a un programita que está acá en Visual Basic de Excel, y esto que está acá es donde voy calculando, si se cumplen todas las condiciones. Acá pongo, si la fecha es mayor que la fecha de la consulta, entonces condición 1, verdadero. Si la fecha hasta es menor que la fecha hasta de la consulta, condición 2, verdadero. Y así voy evaluando mis condiciones. Y después pregunto si se cumple condición 1, condición 2, condición 3, condición A, hasta condición 8, y ahí hago todos los cálculos.
Y al final de todos los cálculos, acá grabo en la planilla. Esta es la salida, ¿no? Es donde voy colocando los resultados de los cálculos en la planilla. Yo sé programar, y cuando era bastantes años menores que lo que soy ahora, programé en una época en Visual Basic, y esto es en Visual Basic, entonces no me resultó difícil, por ahí recordar algunos comandos, algunas cosas, ¿no? Después acá hay temas de estadística, por ejemplo, quitar los extremos. Eso alguien me lo contó alguna vez. Cuando sacás promedios, te conviene excluir los extremos. Bueno, perfecto, excluyo los extremos. Por eso hay varias cosas, ¿no?, diferentes. No sé si te respondí lo que me preguntabas. No, sí, perfecto. Era esa curiosidad. Se ve que tu formación, digamos, académica te ha ayudado mucho en el trading, de la parte, digamos, de llevar el control de las operaciones, ¿no? Se nota porque no es muy común ver esto en un trader, digamos, habitualmente, ¿no? Claro. Tiene que ver también con mi forma de ser, con mi formación y también con... yo cuando me metí en esto no sabía que era tan difícil, después me di contra el paredón, perdí mi cuenta, después volví, después de varios meses volví, ahí recuperé mi cuenta y ahora estoy en una fase en la cual me volví a simulado justamente para optimizar mi método, ¿no? Y lo que quiero hacer es, bueno, justamente ver la mejor manera de operar y para eso me armé esto, ¿no? Y ahora estoy en un proyecto que termino a mediados de febrero, no voy a poder dedicarle mucho al trading hasta mediados de febrero, y en cuanto termine ese proyecto, ya, mientras tanto voy simulando esto, a veces lo simulo a la noche, a veces lo simulo como hoy, sí tuve tiempo de dedicarle, mientras tanto voy simulando y quiero ver si soy capaz de tener resultados similares a lo que dice esto, ¿no? A veces se puede y a veces no se puede. Quiero medir qué tan capaz soy de poder, digamos, llevar a la realidad esta estadística. Y si es así, en marzo volveré a Real de nuevo con mi método optimizado. Ahora me surge una curiosidad. Los 779 trades que tiene tu página de Excel, ¿no? Sí. Corresponden a 779 trades que tú has realizado, ¿no? No, esto es una estadística. Estos son los 779 movimientos operables del año. Del año. Sí, Okay. La estadística la empecé a hacer en octubre. Yo empecé con este trabajo a mediados de octubre. Y desde octubre a la fecha, ¿cuántos trades has realizado tú, digamos, realmente? Poco porque comencé con este proyecto en Ecuador y estoy viajando mucho, estoy casi todas las semanas allá. Estás trabajando a vela cerrada, ¿no? ¿Cómo dices? Si estás trabajando a vela cerrada. ¿Qué significa trabajar a vela cerrada? Significa que cuando la condición se verifica solo cuando la barra precedente está cerrada. Porque si el registro que tú tienes es una visión, digamos, como decirte, no por decir toro pasado, ¿no?, sino decir lo que yo hubiera hecho. Ajá. En ese caso, más que un backtest, es una estimación de una probable entrada que hubieras ejecutado. Sí, es una estadística, totalmente, ¿no? Lo que pasa es que el método es tan cerrado que no hay mucha alternativa de variación. Por ejemplo, acá, en la primera entrada de hoy, la primera entrada fue esta, ¿no? La segunda entrada de hoy. Yo tengo que medir dónde empieza el impulso, dónde termina. Yo acá veo que hay un volumen relevante. Este 8500 es algo concreto, no hay mucha duda acá. ¿Por qué 8500? Porque yo hace
2 años y medio que estoy operando el mini SP500 y yo al principio había arrancado con 10.000, pero con la observación me fui dando cuenta de que se dan movimientos con 8.500 que responden a mi método. Entonces fui bajando. Entonces ya ese número para mí es una constante, no lo cambio. Por ahora, si veo que con la evolución del mercado el número cambia, me iré adaptando. Eso me iré dando cuenta con la estrategia. Por eso tengo ahí para ver con distintos volúmenes cómo se comporta, ¿no? Entonces acá yo tengo que decidir dónde empieza el impulso, dónde termina. No hay mucha duda para mí. Yo siempre lo miro así. Empieza ahí y termina ahí, ¿no? Entonces después, Fibonacci es Fibonacci. ¿Dónde empieza, dónde está el 31, dónde está el 38, dónde está el 62? Entonces, yo pongo que mide las 3 entradas acá. Después, si se va stop loss, en la estadística será stop loss. Pero yo mido las 3 entradas acá. Entonces, después mido hasta dónde llegó el movimiento adverso y hasta dónde llegó el movimiento a favor, ¿no? Y eso es concreto. Acá está y está acá. Entonces no hay mucha forma de improvisar en la estadística. La estadística es bien concreta, ¿no? Está bien parametrizada. Por eso, si yo opero tal cual la estadística, saco resultados muy parecidos. Y de hecho hoy lo mostré, no sé si estabas cuando lo mostré, pero hoy la estadística me daba que tenía un profit potencial de 600, hoy es 3, ¿no? Tenía un profit potencial de 687,50 y hoy hice un profit de 650, que son los 52 ticks que saqué hoy. Entonces estamos hablando de la diferencia de más o menos. Lo que pasa que, fíjate qué pasó hoy. Mirá lo que pasó hoy. Hoy pasó algo que la estadística no lo puede contemplar. ¿Qué es esto? Mirá. Hoy pasó esto. Hubo una que llegó a 10 ticks acá. Llegó a 10 ticks y sin embargo me avanzó, se puso break-even, pero no tomó la orden del take profit. Entonces tuve que llevar hacia atrás de nuevo el stop loss, se fue hacia atrás y cuando avanzó, cuando acá fue. No me acuerdo en cuál de estas, hubo una que no llegó, creo que fue acá. Acá entré, acá llegó a los 10 ticks y sin embargo no la tomó. Y sí se puso break-even más 1. Entonces yo tuve que manualmente llevar atrás de nuevo el stop, se fue hacia atrás, retrocedió y de nuevo tomó la tendencia y ahí sí tomó en el más 10, ¿ves? Ahí sí lo tomó. Entonces, este tipo de circunstancia, la estadística no la puedo, porque eso ya es la práctica. Esto que pasó, acá llegó y no tomó la orden, y porque estaba muy atrás en la fila de órdenes, por eso no la tomó, y acá sí la tomó. Entonces, a lo mejor acá, si yo hubiera dejado en más 1, me salía break-even, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones por ahí se escapan de la estadística, eso ya es la operativa. Por eso no es exacto la estadística. Fue lo más parecido, porque acá tendría que haber tomado la orden, sin embargo no la tomó. O un deslizamiento, un tick más, un tick menos, ¿no? Entonces, eso ya es la práctica, pero es de esperar que si yo opero tal cual registro mi estadística, saque un profit bastante parecido. Y hoy no me salí 1 milímetro de mis premisas y mi profit fue, en vez de 687, fue 650. Ahí lo ves. Por eso, yo creo que la estadística... Por lo tanto, la diferencia de hoy fue que respecto a la estrategia y respecto a lo que realmente ejecutaste, fueron $37 que sale en la calculadora de diferencia. Claro, es que yo hoy entré, por ejemplo, una al 50 y otra entré al 61. Y esto es lo que está midiendo el 61. Mi pregunta es, ¿has calculado la ganancia media de todos tus trades? No. ¿Cuánto te lo estima tu cálculo? ¿No lo tienes? No, Bueno. ese no lo tengo, pero es muy fácil de calcular.
Eso es muy fácil de calcular. Es un cálculo, por ejemplo, mira, acá hago la ganancia media, que es esta, excluyendo extremos, dividido la cantidad de operaciones. Ahí está. No sé si se ve el cálculo, pero daría eso, ¿no? ¿Cuánto? No, espérame, que me perdí, no te lo vi. ¿Cuánto te dio? Y acá hice el promedio mensual excluyendo extremos dividido la cantidad de operaciones. Me dio 21,24. Entonces, si... A ver, espérame, tendría... lo que te está diciendo tu sistema que es tu ganancia media, ¿no? Porque... Sí, cada vez que gano, gano 21,24. Cada vez que pierdo, gano 21,24. Ok, en este caso, desde mi experiencia como trader sistemático, te digo que cualquier estrategia, ¿este es el oro o es el SP? El SP. El SP, ok. Cualquier estrategia hecha en el SP con una ganancia media inferior de $100, es mejor no ponerla en juego. O sea, no operarla en real, porque su destino está para fracasar como estrategia. Es decir, no te va a dar ganancias, sino te va a dar pérdida. Ahora, te hago una pregunta. Sí. ¿Esta ganancia media es sobre todas las operaciones ganadoras y perdedoras o solo las ganadoras? No, debes tomar la diferencia entre las ganadoras y dividirlas contra las perdedoras. Ah, claro, no. Acá estoy tomando todo. Estoy tomando el neto. Tendría que hacer ese cálculo. Bueno, pero aparte, ¿por qué te digo esto? Porque, y aquí está un tip que mucha gente se pierde, ¿no? Ajá. Y es lo que se llama el costo, espérame que se me escapa la palabra, el coste del slick page. ¿Lo sabes qué es el slick page? ¿Ok? Sí. Si el slick page de tu estrategia fuera como hoy, que fue $37, quiere decir que te moviste 3, 4 ticks en entorno de tu estrategia, ¿no? Si tú multiplicarías esos 3 ticks, que pongamos sean unos $35, los multiplicaras por 779 trades, te darías cuenta que eso es así de grande que la ganancia te la quita. Claro. Entonces, Sí. para que el slick page no te destruya, es necesario que tu average trade, tu ganancia media por trade en el SP sea superior al menos a $100. Eso te garantiza a ti que tu estrategia no se rompa el mes próximo que viene, sino que muy Pero, probable... ¿sabes qué? Te dije mal el número, ¿eh? Lo calculé mal. Porque yo hice promedio mensual dividido el total de trades del año. E hice mal el cálculo. Eso no. El cálculo es así. La estrategia más rentable, o el promedio de las estrategias, este es. El promedio de las estrategias dividido la cantidad de operaciones. Ahí me da 234. Perfecto. Con 234, tú estás seguro que ese coste de slick page lo puedes, digamos, pagar, ¿no? Entonces sería 234 menos 37, pongámoslo de media, que sí que estás por encima de 100. Entonces, estando por encima de 100, quiere decir que tu estrategia tiene un nivel de robustez importante, que quiere decir que puede ser que en el año próximo continúe a generarte ganancias, ¿ok? Con esto no quiero decir que la ganancia está garantizada, no es ese No, totalmente, totalmente. El punto es que muy probablemente el año próximo no se vaya a romper, ¿me entiendes? Entonces, Claro. ese valor es fundamental que lo tengas siempre bien presente. Todo aquello que esté por debajo de 100, no lo tomes y simplemente descártalo, o sea, ponte a hacer otra cosa. Eso te lo digo porque según el mercado que estudies, cada mercado tiene su, como decir, su rigor estadístico, ¿no? Porque no Su es lo mismo personalidad. en el SP, una ganancia media en el SP no es lo mismo que una ganancia media por trade en el euro dólar, por decirlo. Entonces es Claro. importante conocer el instrumento
conocer su volatilidad para luego no poner en campo, en juego, en real, estrategias que están destinadas a perder, ¿no? Entonces, Claro. pero tú ahora esto lo puedes ver porque te has tomado, ¿cómo decirte? El trabajo de medir, ¿no? Cuando uno mide, es un trabajo medir, o sea, es difícil. Pero una vez que lo haces, luego tienes unas recompensas que no puedes alcanzar si no puedes medir. Entonces, la capacidad de medir te da una ventaja sobre tu mismo sistema. Claro. Sí, sí, totalmente. Además, me influye mucho en lo emocional también, ¿no? Porque yo ahora sé qué estoy operando y cuál es el potencial de lo que estoy operando y cuál es un resultado potencial esperado. Entonces, no dudo ahora al poner un stop loss que yo creía que era extenso, pero la medición me dijo que esa es la adecuada, ¿no? Sí, y yo entiendo por qué te salen esos números, porque, por decirte, yo en el SP, lo que yo estoy, como decirte, trabajando, mi stop mínimo son $500. Por debajo de 500 yo no hago nada. Claro, ¿Por qué? Porque veo como el ruido entrando en mi intradía es demasiado, ¿no? Entonces te destruye entre comisiones y slick rate. Estás destinado como a fracasar, ¿no? O sea, ya no has entrado ni a mercado que ya estás perdiendo. Entonces es $500 con importante cuántos contratos, con un contrato. 40 ticks. Sí. Mira, vamos a probar tus Mínimo, 40 ticks. yo estoy hablando de mínimo. Vamos a probarlo con... Yo sé que con más de 30 da mejor resultado, porque ya lo medí. Mantengo 30 por un tema emocional, nada más. Pero mira, voy a copiar el promedio mensual. Acá, este es el promedio mensual, con 30. Lo voy a poner abajo porque acá es donde puedo hacer la consulta, ¿no? Ahí está, promedio mensual con 30. Vamos a cambiar a 40 y vamos a poner del 2 del 1 a hoy. Y en vez de 30, yo sé que acá va a mejorar la rentabilidad, pues ya lo probé. 40. Mira lo que cambia. Cambia drásticamente. Enormemente. Entonces, aquí lo interesante, Jape, es que los números te están hablando, ¿no? Luego, tú como trader tienes la responsabilidad de saber si lo que los números te dicen, tú puedes, como decirte, sentirte cómodo, ¿no? Si tu estrategia te dice que con 40 ticks te da mejor resultado, pero tú no puedes ponerlos porque emocionalmente no te lo permite, pues bueno, Exacto. pero lo sabes, ¿me entiendes? Lo sabes. Sí. Y mira qué curioso. El max drawdown, esta estrategia que está acá, ya vengo comprobando que generalmente es la peor. Entonces prácticamente no la considero. Estoy trabajando mucho con esta, con esta que está acá, que es la tercera. El max drawdown con 40 ticks es 3.412, con 3 contratos. Mira, si lo bajo a 30, el max drawdown aumenta, se va como $4.000, $5.000. $5.000 para esta con el stop loss más pequeño y esta que tiene stop loss más grande, 3.400. Pero fíjate que aumenta, por más que aumentas el stop loss en 10 ticks adicionales, aumenta la pérdida máxima. Entonces, a medida que uno vaya tomando confianza y manejando su parte emocional, lo puede ir optimizando todo esto, porque yo hoy estoy con 30, a veces un poquito más, y cuando lo pongo fijo, ponerlo a 40, dudo un poco, ¿no? Pero bueno, esto es todo un tema mental, 100%, porque la matemática ahí está hablando. Sí, sí.
y tu sistema te está diciendo que, porque luego se escuchan frases, ¿no?, que te dicen stop pequeñito quiere decir más ganancia. En realidad, en tu estrategia no, en tu estrategia es más pequeño es el stop y más te hace perder. Exacto. Tu estrategia necesita un cierto nivel de respiro, por así decirlo. Pásenme el término, no sé, el concepto. Pero literalmente eso es lo que te está diciendo, ¿no? O sea, dame un poquito más de respiro para yo performar mejor en el largo plazo, claro está. Porque luego uno lo alarga a 40, el trade luego que toma quizás te va a stop, pero a la larga se ve la diferencia. Sí, ese es el tema. Cuando uno no lo puede medir y lo alarga a 40 y te sale el primero, uno te da un infarto, entonces no lo vuelves a poner. Exacto. Así que, bueno, pero bueno, ahí está. La estadística esta creo que está bastante real o bastante ajustada a lo que sería la realidad de la operativa. A mí me sirve mucho para ver estas mediciones, ¿no? Y sobre todo en la parte emocional, en la de poder poner hoy un stop de 30 ticks y que no me tiemble el pulso. Y uno espera más relajado, más tranquilo. Otra cosa que yo pudiera compartir desde mi experiencia, claro está, es cuánto es la serie histórica más larga que tú has ejecutado realmente, ya sea en demo o en real, que hayas podido, como decirte, no compararnos lo que tú haces respecto a lo que tu estrategia te dice. La serie histórica en la cual estoy anotando para después agregarlo, ¿no? Serie histórica. Tu serie histórica más larga que has ejecutado la estrategia. Ah, ok. Para ver si en real se va ajustando, se va ciñendo, se va cumpliendo. Exacto, porque claro está que si tu serie histórica son 5 trades, no es muy relevante en el estudio que tú has hecho, ¿no? De 779. Claro. Sí, esa es una duda que tengo y justamente esto lo acabo de terminar de hacer. Esto lo terminé hace 10 días, este trabajo. Entonces ahora me puse el objetivo de operarlo y ver si puedo ajustarme a esos resultados o si puedo llegar a resultados similares, ¿no? Porque de nada te sirve una estrategia muy bonita que después al momento de operar no la puedes desde la operativa no puedes llegar a resultados, no puedes cumplir. Hasta ahora he operado 10 días más o menos. Unos como hoy en tiempo real, otros en replay a la noche. Y los 10 días, 9, llegué a resultados prácticamente iguales. En uno cometí errores y me daba un día que tenía que haber ganado, por decirte, 35 ticks y perdí 40 ticks. Fue un solo día de 9 que me pasó eso y me sirvió muchísimo para analizar qué hice mal y lo vi claramente. Entonces también me sirve desde ese punto, ¿no? Desde el punto de vista que me resulta fácil ver cuáles fueron mis errores. 9 días que lo llevo practicado eso, y 10, perdón, y uno solo no llegué a resultados similares a lo que decía mi estadística. Pero son poquitos todavía. Quiero llegar, en ese caso fue muy, creo yo, fue con un solo día, digamos, si tú tomarías esa pérdida y se la quitaras a tu ganancia, ¿no? Ese solo día podría ser una diferencia entre entrar en el punto correcto y entrar 3 o 4 trades diferentes a la estrategia, ¿no? Porque es como, digamos, que solo esa pérdida te hace una media, ¿no? Correcto. Okay. Sí. Lo que yo he comprobado, y esto puede ser, no digo que contigo tenga que ser igual, ¿no? Yo te comparto mi experiencia, es la siguiente. Todas aquellas veces que yo he intentado competir con una estrategia, ojo, digo con una estrategia, la estrategia siempre me ha ganado. Siempre. Claro. Tarde o temprano, la estrategia me gana, tanto que lo que yo hago es solo empeorar los resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo esto lo llamo un resultado potencial, ¿no? Potencial. Porque no vamos a poder ser más sistemáticos que el algoritmo. Eso es imposible.
Exacto. Entonces, ahí donde yo me di cuenta que para algún tipo de estrategia, hacerlo en modo automático es mucho mejor. Claro, Para algún totalmente de tipo. acuerdo. No quiero decir que la tuya sea esta, pero yo te anticipo que si continúas a hacer este rigor, digamos, estadístico y lo mantienes en el tiempo, puede ser que te des cuenta que quizás te conviene mejor actuarle en modo automático. Pero bueno, esto sería ya trabajo para los próximos meses. Sí, sí, totalmente. De hecho, el año pasado, no, este año, a mediados de año me puse a aprender C Sharp para, para justamente programarla. Pero no he tenido tiempo, ¿no? No he tenido tiempo de dedicarle más al aprendizaje del C Sharp. Pero ese es un objetivo que tengo, crear el algoritmo de esto y compararlo contra la operatoria real, o digamos humana, ¿no? Claro, sería interesante porque te daría una herramienta, sería una herramienta más para tener siempre una cosa más cercana a lo real, ¿no? Que es lo al final. Claro, una cosa que, por eso yo creo que de alguna manera hay que agregarle a esos algoritmos para mejorarlos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque acá tengo 15 alternativas y yo ya me di cuenta, según el tipo de día, cuál se comporta mejor. Entonces yo opto por una u otra según el movimiento que hay en el día. Eso a nivel de algoritmo es difícil porque hay que analizar cómo viene el movimiento, cómo viene el precio o cómo vienen los volúmenes, ¿no? Entonces eso ya creo yo, no sé si estoy errado, pero creo que es más un tema en el campo de la inteligencia artificial. Pero bueno, supongamos que decimos siempre la que dio mejor en el año y automatizamos esta, ¿no? Y medir esa contra la operatoria humana, digamos. Eso sí se puede hacer. Pero bueno, sí, será tema de una siguiente fase. Sí, sí, total. Ánimos. Ánimos, que es difícil, pero es interesante también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya parecido útil y si pueden armarse algo parecido, es de mucha utilidad. A mí me ayuda mucho, no solamente para encontrar los parámetros, sino para manejar la parte emocional. Muchísimo.